Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga en esta hora. Quisiera que tomemos nuestras Biblias, vamos a usarlas y les voy a pedir que me ayuden. Normalmente en los temas que me toca dar, procuro que sean como una clase, no exactamente un sermón, sino una clase donde ustedes puedan también participar y podamos involucrarnos todos. De esa manera vamos a estar bien despiertos y atentos al mensaje del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14. Ahí vamos a comenzar. Ustedes me indican con amén cuando ya lo tengan, y cuando yo escuche algunos amenes sé que ya puedo leer, ¿ok? Muy bien. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, mas por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a parar ahí. El mensaje a la Odisea es el mensaje al pueblo de Dios en el tiempo final. Tristemente, no hay nada bueno que pueda ver Dios en ese pueblo al final del tiempo, y nosotros somos parte de ese pueblo. Tenemos una apariencia buena, pero nuestra vida está totalmente mal. De hecho, el problema mayor es que nosotros creemos que estamos bien. Creemos que estamos, pues no bien, pero más o menos. ¿Qué les parece? Nos comparamos unos con otros y de pronto nosotros vemos, pues yo por lo menos no hago lo que hace el hermano o lo que hace el del mundo. Yo soy mejor. Ahora, una pregunta: ¿qué será mejor? Humanamente hablando. A ver, hablando de la escuela, ¿será mejor pasar con 6 o reprobar con 0? ¿Qué es mejor? 6, ¿verdad que sí? Y si lo vemos desde el punto de vista humano, ¿qué será mejor? ¿Ser malo o más o menos bueno? Ni tan malo ni tan bueno, humanamente hablando. ¿Qué es mejor? Pues más o menos bueno. Miren, si el mundo estuviera lleno de pura gente más o menos buena, pues no estaríamos tan mal como estamos hoy, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios nos enfrenta ante algo diferente. Dice el Señor: ojalá fueras frío o caliente. Cuando el Señor dice ojalá fueras frío, nos está diciendo ojalá estuvieras perdido completamente en el mundo, completito. Sí. O caliente. O sea, completamente entregado a Dios por completo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de expulsarte de mi cuerpo, de vomitarte de mi boca, dice el Señor. ¿Por qué será tan grave estar más o menos? Y esa es la situación de la mayoría, de la gran mayoría dentro del pueblo de Dios. ¿Sí o no? Pero cuando llegamos a una iglesia y preguntamos proféticamente ¿qué iglesia somos? La Odisea, hasta lo decimos así como con orgullo, la Odisea. Bueno, es una tristeza que estemos en ese estado, y el Señor no quiere que estemos ahí. Miren, el que está totalmente perdido sabe que está perdido. ¿Sí o no? Miren, un día estábamos en Ciudad Mante, Tamaulipas. Yo estoy viviendo allá todavía. Bueno, estoy aquí y allá, ¿verdad? Pero allá es donde tengo mi casita, en Tamaulipas. Y fuimos a repartir
literatura a Ciudad Mante, que es la ciudad que nos queda, ciudad grande, que nos queda más cercana al rancho donde vivimos. Que de paso ya tenemos varios años viviendo así en el campo, totalmente a la orilla de la montaña. Es algo hermoso, a ver si un día nos visitan por allá. El asunto es que cuando fuimos a Ciudad Mante empezamos a repartir y llevábamos unos folletos muy bonitos que hablaban sobre el deseo de todas las gentes y otros. Son extractos, revistas que son extractos de esos libros. Y cuando íbamos pasando por una calle, vi a un joven, le repartíamos a la gente que pasaba, pero de pronto vi a un joven tirado, recargado en una cortina de esas de negocio, de esas cortinas de metal, ¿sí? ¿Les dicen cortinas también aquí? Ok. Y ahí estaba recargado el joven, así medio acostado. Cuando lo veo, me iba a pasar de largo, pero dije, ¿por qué no le damos a él también? Iba un joven conmigo y le digo, vamos a darle una revista al joven que está aquí. Cuando extendemos la mano, cuando le hablamos y le decimos, joven, queremos, él levanta los ojos y los levanta así como medio oídos, así. Yo entendí claramente que no solamente estaba tomado porque tenía por ahí algo de alcohol, sino que estaba drogado, tomado, bueno, ahí estaba el jovencito. Le dijimos, ¿sabes leer? Sí. Te queremos regalar esta revista. Cuando él la ve y ve que es algo de Dios, se incorpora un poquito, así se sienta y empieza a repetir versículos de la Biblia de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y empieza a decir uno y luego otro, y después suelta a llorar. Comienza a llorar, pero así, desesperadamente. No les voy a contar toda la historia, pero algo estaba experimentando este joven. Él sabía que estaba totalmente perdido, ¿sí o no? Pero el problema de nosotros como pueblo de Dios y como adventistas es que creemos que por ser adventistas, por tener el conocimiento de la verdad, por tener la mayor suma de verdad que ningún pueblo en la historia del mundo haya tenido, creemos que con eso nos alcanza, y por vivir más o menos el adventismo, creemos que con eso nos alcanza para de perdida de panzazo entrar en el reino de los cielos. ¿Será que al reino de los cielos vamos a entrar de panzazo, como dicen? ¿Será que ya de barridito así, logré entrar? No, el Señor dice que o somos calientes o somos fríos, porque tibios no. Ahora, el frío tiene más posibilidades que el tibio de salvación. ¿Sabían ustedes eso? Sí lo sabían. ¿Sí? ¿Sí? Ok, creo que aquí todos saben mucho. El frío sabe que a menos que haya una conversión completa en su vida, una transformación, un abandono del mundo, no entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, él tiene posibilidades, reconoce su situación, pero el tibio cree que como vive, le alcanza para tener la vida eterna, y tristemente al final se va a dar cuenta que estará igualmente perdido que los impenitentes y que nunca quisieron saber nada de Dios, ¿sí o no? Por lo tanto, ese es el peligro del tibio, ¿ok? Ahora, nosotros podemos reconocer con la boca, sí, no debemos de ser tibios, pero lo triste es que a pesar de que lo reconocemos, seguimos viviendo igual. ¿Ustedes creen que si fuéramos como Dios quiere que seamos, estaríamos en la condición en que nos encontramos hoy? El Señor desea que su pueblo sea una luz para el mundo. Eso fue lo que Dios quiso siempre. Desde el Antiguo Testamento, Dios quería que Israel fuera una luz en el mundo, que fuera un espectáculo al mundo, pero sin embargo, como nación, como pueblo, jamás se logró. Unos pocos, un remanente fue el que logró hacer la obra que Dios quería que se hiciera. De la misma manera en el tiempo final será. El Señor desea, cuando Dios levantó el movimiento adventista se levantó con poca fuerza, pero sin embargo eran fieles. Pero
sucede lo que siempre sucede. Es como cíclico, es algo que se repite una y otra vez. Dios llama a un pueblo, el pueblo crece, se fortalece, se corrompe y Dios tiene que sacar ¿un qué? Un remanente. ¿Así sucedió con Israel? ¿Sí o no? Dios llamó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel creció, se fortaleció, se corrompió y después Dios tuvo que sacar a la iglesia del pueblo de Israel. ¿Fueron judíos? Sí. ¿Fueron israelitas? Sí. Ahí surgió la iglesia. Después, ¿qué siguió? Empezó a crecer el cristianismo, se empezó a fortalecer, se corrompió. Y Dios tuvo que sacar ¿qué cosa? Un remanente. Comenzaron los reformadores, ¿recuerdan ustedes? ¿Sí? Desde antes los valdenses y otros, pero después los reformadores, y entonces comienza la reforma. La reforma comienza a florecer en Estados Unidos, creció, se fortaleció, y después ¿qué pasó? Se estancó y se corrompió, y Dios tuvo que levantar al movimiento adventista. ¿Y creen que sucederá diferente ahora? No. La iglesia, igual que todos, nació, creció, se fortaleció y ahorita ¿cómo nos encontramos como pueblo adventista? Corrompidos nuevamente con terribles apostasías dentro del pueblo y Dios va a tener que volver a sacar ¿qué cosa? Un remanente, y ese remanente va a ser el remanente final, el que va a dar el último mensaje de amonestación al mundo. Ese es el remanente del cual nosotros queremos formar parte, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces necesitamos que las cosas cambien. Nosotros no podemos seguir en ese estado de tibieza. Vamos a avanzar. Aquí está, ¿verdad? Okay. Vamos a buscar Mateo 7:13. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 13. Igual me indican si lo tienen, con un amén. ¿Alguien quiere leerlo fuerte? ¿Tenemos los micrófonos? No, el otro micrófono. Para que lo traigan, porque vamos a leer algunas citas. Mateo 7:13 dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ok. El Señor nos está haciendo una invitación: entrad por la puerta estrecha. ¿Cómo es la puerta? Estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos van por ahí? Muchos. ¿Será que también del pueblo de Dios pasa lo mismo? Miren, el promedio de mal que hay en el mundo es el promedio de mal que hay en la iglesia. ¿Sabían ustedes eso? Miren, lo podemos ver en lo físico. Vamos a ver en lo físico. No quiero que levanten la mano, porque si no van a salir en la filmación. Pero preguntémonos así a nosotros mismos. En cuanto a enfermedades, en la iglesia adventista, puros sanos, ¿verdad que sí? No es así. La mayoría, los mismos porcentajes de diabéticos que hay en el mundo, es más o menos los mismos porcentajes de diabéticos que hay en la iglesia. Les digo, no levanten la mano los diabéticos, ¿verdad? No. Cáncer, ¿de qué queremos hablar? Inflamación intestinal, ¿de qué cosa? Cualquier enfermedad. Todas las enfermedades que padece el mundo las padece el pueblo de Dios. ¿No nos indica esto algo? Si fuéramos obedientes a Dios, ¿no seríamos un espectáculo al mundo en eso también?
¿No seríamos ejemplo a que toda la gente pudiera venir y consultar con nosotros para cómo tener un mejor estilo de vida y una mejor salud? ¿Sí o no? ¿Sabían ustedes que cada adventista debiera de saber, ¿saben qué es cada adventista? Cada adventista, o sea, cada uno debiera de saber cómo funciona su cuerpo, cómo prevenir las enfermedades y cómo curarlas. A ver, levanten la mano aquí todos los médicos que curan esto. ¿Dónde están? Cada uno. Y sin embargo, eso se extraña en la iglesia. En la mayoría de las mesas de los adventistas, cuando llega el hermano Israel, me ha pasado, no les puedo contar de otros, pero cuando llego yo a alguna casa donde he predicado estas cosas, esconden la coca como si yo fuera el juez y el que... No, yo hasta les he dicho, no, hermanos, no hagan eso. Yo me siento mal cuando llego y veo que corren a esconder. No, hermanos, o sea, hasta... yo los quiero visitar y sentirme contento de que los visité. Yo cumplo con predicarles las cosas. Si ustedes lo hacen o no lo hacen, es asunto de ustedes. Yo los voy a seguir queriendo igual. Pero no hagan eso porque ¿de quién nos estamos escondiendo? ¿Del hermano Israel? No, hermanos, eso no. Es Dios, es un asunto ¿con quién? Con Dios. Y esto nada más es un reflejo muy visible de lo que nos pasa en todos los demás ámbitos de nuestra vida. ¿Sí o no? Entonces, tenemos un problema. La mayoría en el pueblo de Dios hoy está caminando, y si no tenemos cuidado, estamos caminando por el camino ancho y estamos entrando por la puerta ancha, en vez de ir por el camino angosto y la puerta estrecha. El Señor nuestro Dios, Jesús, nos está haciendo la invitación primero a nosotros, porque nosotros le acomodamos bien bonito estos textos a los del mundo. Mira, aquí dice, entra por la puerta estrecha, casi les decimos así como yo. Pero no, hermanos, nosotros también tenemos que entrar por la puerta estrecha, porque muchos estamos yendo por el camino equivocado. El Señor ha puesto delante de nosotros, ¿para dónde? Aquí. No, es antes. ¿A dónde apunto? ¿Allá? ¿Acá? Allá. No sé por qué se me fue. Ahí va. Ahí está. Quizá pude haber encontrado otras imágenes mejores, pero bueno, miren, puse ahí está como que es Nueva York o algo así, ¿verdad? Ahí está la mayoría de la gente caminando por un camino ancho y solo algunos poquitos caminando por el camino angosto. ¿Qué les parece? Me gusta mucho ahí ese caminito. Está bien bonito, ¿verdad que sí? Bueno, ahí está. Necesitamos aprender a caminar por el camino angosto. Dice Mateo 7:16, pueden buscarlo, aunque lo tienen ahí en la pantalla, pero vamos a buscarlo, ya lo tenemos ahí. Mateo 7, versículo 16. A ver, ¿quién va a leer? El micrófono ahí. Ajá. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? De los abrojos. Amén. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos saber si estamos caminando por el camino angosto? ¿Por los qué? Por los frutos. Y hoy en día está sucediendo algo maravilloso, hermanos. No sé si algunos lo han notado, pero entre más apostasías se manifiestan en la iglesia, comienzan a brotar luces, o sea, personas que no sabías nada de ellos, desconocidas por completo, pero inmediatamente que comienzan a recibir ataques esas personas, ¿comienzan a qué? Comienzan a brillar, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Como dijo una vez un predicador, al árbol que no tiene frutos, nadie le tira piedras, ¿verdad que no? Pero cuando hay fruta, y tómale. Bueno, yo agarraba palos o pedazos de palo así para tumbar los mangos de muy altos, los que estaban muy altos, y agarraba y les voy a enseñar una técnica, no le tiren así porque lo golpean muy fuerte, así de, y le pegas así a las ramas y deja caer los mangos cuando ya están más o menos maduros. Ya saben cómo tumbar mangos,
Cuando están muy altos. Bueno, así lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué le tiras? Para tumbar el fruto. Y exactamente hay muchos que le tiran piedras a quienes están dando frutos. ¿Pero por qué? Porque tienen frutos. Pero mientras tú estés caminando por el camino ancho, nadie te va a molestar. Ni Satanás, nadie. ¿Para qué te molestas si así te tiene arrulladito, tranquilito? Y a veces algunos quieren despertar tantito por un sermón que alguien los mueve y quieren despertar, pero luego otros se encargan de... No hagas caso, hermanos. Ese ha de ser separatista, segurito. No le hagas caso porque habla mucho de la reforma pro salud, separatista. ¿Sí han escuchado algo así o aquí no pasa? ¿No? Pues sí pasa, ¿verdad? Ok, entonces necesitamos comenzar ¿a qué? Se deben de ver los frutos, pero eso no los vamos a inventar nosotros. Es nuestra relación ¿con quién? Nuestra relación con Cristo. Entre más cerca estemos de Cristo, como lo dice ahí San Juan capítulo 15, vamos ahí. No lo tenía en las citas, pero vamos a buscar San Juan capítulo 15. Dice, yo soy la vid, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Lo captan? Para poder dar fruto debemos de permanecer ¿en quién? Permanecer en Cristo. No es fruto inventado por nosotros, son los resultados de estar conectados ¿a quién? A Cristo. Pues se me están durmiendo entonces, porque nomás oí una voz. ¿Debemos de estar conectados a quién? ¿Y al estar conectados a Él van a venir los frutos automáticamente? Claro que sí. Ahora, ¿y esos frutos serán trapos de inmundicia? No. Nuestras obras hechas por nuestra propia fuerza son trapos de inmundicia, pero estos frutos son obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a la que sigue. Versículo 21. ¿Lo tenemos ahí? Seguimos ahí en Mateo, capítulo 7, pero ahora en el versículo 21. ¿Alguien quiere leerlo fuerte? Lo pueden leer de ahí o en la Biblia. A ver, los niños, yo los veo que quieren participar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad que esto siempre le decimos a los que les damos estudios bíblicos, se lo aplicamos a ellos? No, esto es para nosotros primero. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué repite dos veces Señor? ¿Por qué no dice no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos? Miren cómo lo dice dos veces. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen Señor, Señor, pero si yo... Ok. ¿Por qué le repiten Señor, Señor? Bueno, sí son creyentes en Él, se supone, aunque dijera una sola vez ya daría la idea de que son creyentes. ¿Saben por qué lo dice dos veces? Porque ellos estaban seguros de que estaban bien con Dios. Señor, Señor, pero si yo en tu nombre hacía muchas cosas buenas. Yo en tu nombre iba a visitar la cárcel, yo en tu nombre hacía milagros, predicaba profecías en tu nombre. Y tristemente, el Señor les va a tener que decir, vamos a leerlo ahí, estamos en Mateo capítulo 7, en el versículo 22, permítanme que se me perdió a mí. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, otra vez lo menciona 2 veces, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben cómo dice originalmente esta parte? No dice hacedores de maldad. Está bien la traducción, pero no está perfecta. En la King James, versión King James, dice, depart from me, you lawlessness. ¿Qué quiere decir eso? Apártense de mí, ustedes quebrantadores de la ley. Terrible. Ahora, pero si nosotros somos los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, ¿no decimos eso? No, no es cierto. Ni siquiera guardamos los mandamientos de Dios, menos el testimonio de Jesucristo. Hoy en día, les platico nada más para que sirva de ejemplo. Ojalá y que eso nunca haya pasado aquí. Un pastor joven, un buen pastor, ¿no? Porque hay que especificar, llegó a una iglesia en Michoacán. Yo fui a predicar a esa iglesia, yo conocí a las personas de esa iglesia. Llegó a predicar allá a Michoacán y este pastor quiso hacer cambios cuando llegó a la iglesia. Porque resulta que cuando llegaba la hora de la comida, ya que terminaba el culto, todos se iban a comer. Eso era de cada sábado. No sé si aquí lo acostumbren, pero ahí sí lo acostumbraban. Cada sábado comían juntos. Y entonces él vio que la hermana, la encargada ahí de Dorcas, o no sé cómo se llama ahora a este departamento, mandaba a otra persona para que se trajera las tortillas calientitas de la tortillería. Y llegaban con las tortillas calientitas y el pastor se le acercó a la hermana y le dijo, hermana, es mejor comer las tortillas que las tengamos que calentar del otro día, pero no comprarlas hoy. Oh, no, pero no las compramos, ya las pagamos desde ayer. ¿Qué les parece? ¿Sí se vale eso o no se vale? Porque eso se acostumbra en muchos lugares. Hermano, oiga, ando vendiendo mi camioneta. ¿Sí le gusta más o menos? No la he lavado, está sucia, pero está bonita. Mire, ¿qué le parece si hacemos trato? Pero mañana me entrega el dinero, porque hoy es sábado. ¿Se puede hacer eso? ¿Le vamos a hacer trampa a Dios? O sea, ¿qué pensamos? ¿Que Dios es un juego? ¿Cómo que pagué las tortillas el viernes para ir por ellas calientitas el sábado? O sea, ¿de qué se trata el asunto? ¿Podemos hacer medios tratos, medias compras? No. Y sin embargo, eso es lo que sucedía en esa iglesia. El pastor se le acercó y le dijo a la hermana, bueno, no les voy a contar toda la historia. La hermana, despuesito de algunas cosas que habían sucedido, levantó firmas de todos los hermanos para que les quitaran a ese pastor, y sí lo quitaron, tristemente. Lo quitaron y lo movieron a otro lugar porque ese pastor latoso quería que las cosas se hicieran como se deben de hacer. Y eso sucede por todos lados. Algunos que no suceda aquí, pero algunos llegando el sábado de la iglesia prenden la televisión para ver algún programa. No guardamos el sábado, ni siquiera, que es el mandamiento que más nos debería de identificar como pueblo. Y en cuanto a los otros mandamientos, pues ya ni los repetimos. Por ejemplo, no cometerás adulterio. No, pero yo no me he metido con nadie. Pero ¿cómo está tu celular? ¿Por qué lo tienes con tantas bloqueos y le quitas el número y aparte la huella y luego te lo quiere agarrar? ¿Cuántos esposos hay que la esposa les agarre? No me agarres mi celular. Oye, ¿y por qué no lo puedo agarrar? O las esposas también. ¿Por qué el esposo no puede ver el celular de la esposa? ¿Por qué la esposa no puede ver el celular del esposo?
¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Con quién habla o qué ve que no lo puede ver los demás? ¿Por qué tiene tantos bloqueos y todo para poder abrirlos? Y los jóvenes igual. ¿Qué está pasando? No estamos guardando los mandamientos de Dios. ¿Cómo queremos entonces que ser una luz para el mundo? ¿Cómo queremos que otros se conviertan a Cristo si nosotros no estamos convertidos? No podemos querer dar a alguien lo que no tenemos. ¿Se puede dar lo que no se tiene? No. Tiene que suceder un cambio radical en nuestra vida, porque de otra manera estamos perdidos, hermanos. Estamos perdiendo el tiempo. Y eso no es algo bueno, ¿verdad que no? Tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Si hasta hoy hemos sido derrotados y hemos vivido a medias con el Señor, si todavía venimos arrastrando pecados acariciados, ¿no sería tiempo de que comience a haber un cambio? ¿No debiéramos nosotros entregar nuestra vida a Cristo y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas? El Señor está dispuesto a transformar nuestras vidas, está dispuesto a darnos, a que seamos partícipes de la naturaleza divina, pero no sin nuestro permiso. Nuestra voluntad tiene un papel importantísimo. Tenemos que someter nuestra voluntad a la de Cristo, de manera que Él pueda hacer esa obra en nosotros. ¿Sí o no? Ya le piqué, no sé si otra vez. Ahí está. Jeremías 3. Vamos a buscar Jeremías capítulo 3, versículo 12 y 13. Y vamos a entrar en, hermano, no sé cuánto tiempo tengo, ustedes me dicen, porque yo me puedo alargar un poquito. Así que díganme para saber cómo vamos. Jeremías 3, 12 y 13, ¿lo tenemos? Amén. Tengo 20 minutos, excelente. ¿Alguien quiere leerlo fuerte? Pásenle el micrófono, fuerte y clarito, vamos a ver. Lo pueden leer de ahí de la pantalla, ¿ok? Dice la palabra de Dios: ve y proclama estas palabras hacia el norte. Dirás: vuelve, oh apóstata Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque soy misericordioso, dice Jehová. No guardaré enojo para siempre. Solo reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios te has rebelado, y fornicaste con los extraños bajo todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. ¿El Señor le está hablando al mundo o a su pueblo? A su pueblo. Y estos mensajes que fueron dados antes para nosotros fueron dados también. El Señor dice: vuélvete, oh apóstata Israel. ¿Será que hoy podría decir: vuélvete, oh apóstata Iglesia Adventista? ¿Sí o no? Claro que sí. Miren, ya tiene rato. Yo tengo 40 años en el bautizado. Tengo 53 de edad y 40 años de bautizado. Me bautizaron chiquito, pero bueno. Desde entonces ha habido tantos cambios en la iglesia, pero no para bien, sino para mal. Y hemos podido ver cómo se levanta apostasía tras apostasía, vientos de doctrina dentro de la iglesia, terribles cosas están pasando y el Señor le está llamando a su iglesia: vuélvete, oh apóstata Israel. El Señor está dispuesto a perdonar, ¿sí? Pero necesitamos reconocer nuestras faltas. ¿Cómo es que Israel llegó a esa condición de apostasía? Vamos a ver al Israel del pasado, ¿ok? ¿Cómo es que llegó a la apostasía a la que llegó? ¿Era un pueblo apóstata el pueblo de Israel, sí o no? ¿Recuerdan algunas cosas que hacían los del pueblo de Israel? Idolatría, hasta sacrificios humanos, sí o no, ¿verdad que sí? Es más, llegaron a hacer peores cosas que las naciones vecinas, teniendo ellos, ¿qué cosa?
teniendo ellos la verdad. ¿Qué les parece? Profetas y reyes. Ese no lo vamos a, lo voy a transmitir ahí, no, yo sé que no lo traen ahí, a lo mejor en el celular, pero ahí está, Profetas y Reyes, página 304, dice así: aunque durante mucho tiempo se habían extraviado en la idolatría y habían despreciado sus amonestaciones, les declara ahora su buena voluntad para postergar el castigo y para darles otra oportunidad de arrepentirse. Les indica claramente que tan solo mediante una reforma cabal del corazón podía evitarse la ruina inminente. Vana sería la confianza que pusiesen en el templo y sus servicios. A ver, quiero parar ahí. Vana sería la confianza que pusiesen en el templo y sus servicios. Ya se habían apartado por completo de Jehová, o sea, ya no lo reconocían como Dios. ¿Sí o no? Sí lo reconocían como Dios. ¿No seguían haciendo los servicios que habían sido ordenados por Dios? ¿Seguían sacrificando corderos? ¿Sí o no? Seguían haciendo todo el ritual, todo bonito, así. Pero sin embargo, ¿cómo estaba su vida? Totalmente lejos de Dios. Su vida privada, su vida personal era una vida de pecado. Y en vano podían poner su confianza en el templo y sus servicios. Los ritos y las ceremonias no podían expiar el pecado, a pesar de su acerto de ser el pueblo escogido de Dios. Únicamente la reforma del corazón y de las prácticas en la vida podía salvarlos del resultado inevitable de su continua transgresión. ¿Qué tenía que suceder? Una reforma en el corazón y las... A ver, ayúdenme, hermanos. Ahí la tienen. Y las prácticas. Debía haber una reforma en el corazón y en las prácticas. ¿Será que hoy en día se aplica eso? ¿Debiera haber una reforma en nuestro corazón y en nuestras prácticas? No solo como institución, sino también, ¿qué cosa? Individualmente. ¿Allá? Estamos viviendo en un momento crítico en la historia de la humanidad. Satanás avanza con paso furtivo. La situación es sin precedentes, las libertades individuales se erosionan aceleradamente, la ley dominical está a las mismas puertas. ¿Quiénes están atentos a las noticias? ¿Sí? ¿No? ¿No están aquí atentos a las noticias? ¿Sí? ¿Algunos? Bueno, la ley dominical está a la vuelta de la esquina. Los que han visto, ¿sí?, lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Y mientras todo esto sucede, el pueblo a quien el Señor entregó la mayor suma de verdad duerme en el sueño de la muerte. Pero la pregunta es, ¿por qué hemos llegado a estar en la situación en la que nos encontramos? Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Por qué estamos en esa condición? Muchos de los que han sido... Ahí empezó el problema. Miren esto que dice ahí. Muchos de los que han sido colocados sobre las murallas de Sión, ¿estos quiénes son? Son los dirigentes. Y aquí no es nada más pastores, ancianos, maestros, directores. Aquí están todos los que han sido colocados en las murallas de Sión para observar con ojo de águila la inminencia del peligro y elevar la voz de amonestación. Están ellos mismos dormidos. Los mismos que debían ser los más activos y vigilantes en la hora de peligro, están descuidando su deber y trayendo sobre sí mismos la sangre de las almas. ¿Recuerdan hace unos poquitos años de lo del asunto del COVID? Del COVID o COVID, como le quieran decir, no sé dónde le pongan el acento. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo estuvo la situación por acá? Yo no sé. Pero por allá en Tamaulipas cerraron todas las iglesias. Gracias a Dios, la única que permaneció abierto durante esos 3 años fue la iglesia de nosotros. Y es parte de la asociación, Pero nosotros nos negamos a cerrar la iglesia. Y no nos pasó nada, gracias a Dios. Ni nos borraron, ni nos castigaron, ni nada.
Pero nosotros le dijimos claramente, la iglesia de Maranata no se va a cerrar. ¿Y saben qué? Fue una gran bendición. Muchos hermanos de la ciudad iban a la iglesia porque sabían que era la única iglesia que estaba abierta. ¿Qué les parece? Ahora, ¿será que eso que sucedió en el COVID, ¿será que tiene que ver algo con los acontecimientos finales? ¿Sí o no? A ver, ¿quiénes piensan que sí? Levanten la mano. 3. ¿Quiénes piensan que no? No tiene nada que ver con los acontecimientos. Y otros no piensan nada. Ok. Hermanos, esto tiene que ver todo con los acontecimientos finales. Hagan de cuenta que es una prueba. Una prueba que Satanás puso, pero que Dios también la utilizó. Porque de esta manera se van dando cuenta, te puedes dar cuenta de qué lado te vas a poner cuando se ponga la ley dominical, ¿sí? Porque si con eso de que si no entrabas con el cubrebocas, Recuerdo que llegué a una iglesia, a todas las iglesias adventistas que me tocó visitar en el tiempo cuando ya empezaron a abrir y que nada más dejaban ciertas cantidad, 30 personas por templo, y se tenían que sentar a 1.5 metros, porque si era tantito más cerca, el virus les caía y se contagiaban, ¿verdad? Entonces era así más para allá y se saludaban así con el codo. Oh, era algo extraño, ¿verdad? Y recuerdo que yo llegaba sin cubrebocas ni nada. Y cuando llegué a una junta de ancianos y pastores, entré y se me queda viendo el hermano, el que me recibió con mucho gusto, aunque traía su cubrebocas y yo sin... Hermano, bienvenido. Pero luego llego allá, me siento y estaban 2 pastores, los 2 bien tapados, y yo me senté bien cerquita de uno. Pues bueno, no lo hice a propósito, ¿verdad? Pero me senté ahí, no al 1.5 metros, y entonces pues me vieron y me saludaron y no me dijeron nada, pero llega de pronto un anciano y me dice: hermano, ¿se pone el cubrebocas, por favor? Ay, hermano, ¿qué cree? Yo no uso cubrebocas. Me dice: no, es que todos lo deben de usar. Le digo: es que ni siquiera traigo. Y no traía. Al rato llega y de pronto llega y con una caja de cubrebocas nuevos, así me lo pone ahí para que agarre uno, y le dije: hermano, ¿sabe qué? No me lo voy a poner. Se me quedó viendo así y bueno, ya se fue. Yo dije: a ver a qué horas llegan 2 diáconos y me agarran de así y me sacan, ¿verdad? Pero no pasó, gracias a Dios. Al rato el presidente de la asociación, que no voy a mencionar su nombre, un buen hombre, presidente de la asociación, al ver que yo estaba sin cubrebocas, yo veía que me miraba mucho y me miraba muy, como que estaba nervioso, y de repente, ¿qué creen que hace? Yo dije: o me dice algo o se quita el cubrebocas. Él se quitó el cubrebocas, dice: ay, esta cosa no me deja ni hablar, y se lo quitó, y ya éramos 2 sin cubrebocas en la iglesia. Pero ya de esa manera ya no me sentí. Quizá él lo hizo también para que no se formara algún problema, porque había una persona sin cubrebocas. Entonces, pero de esa manera pudimos ver cómo se puede someter la gente fácilmente ante cualquier demanda del gobierno por asuntos tan menores. Ahora imagínense cuando sea la ley dominical, cuando seamos acusados de las peores cosas, cuando seamos los culpables de lo que le está sucediendo al mundo según los medios de comunicación y los líderes religiosos. ¿Qué va a pasar? ¿De qué lado nos vamos a poner? Y mientras que algunos deberían de estar alzando la voz, escuché por ahí a alguien que dijo, alguien importante, que dijo: esto del COVID, para los que andan tan alarmados, no tiene nada que ver con los acontecimientos finales. Porque había algunos hermanos que ya empezaban: no, pues mira que así, así, y ellos se encargan de no, no despiertes, tranquilo. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿quiénes son parte del problema? Los que Dios ha puesto como atalayas. Ahora pregunto, ¿a ti te ha puesto como atalaya? ¿Sí o no? ¿Qué debemos de hacer? El atalaya tenía que pararse ahí junto a la torre, ahí en la muralla, y cuando veía venir a un grupo en caballos así, los veía armados y no traían bandera de paz, ¿qué tenía que hacer? Sonar el cuerno, ¿verdad? Para que todos los soldados se pusieran y la gente que estuviera mal acomodada se metiera a la muralla, lo que sea. Pero ¿qué tal si aquel ve venir a aquellos y
Ay, ¿y quiénes serán esos? Ay, ¿qué serán esas cosas que traen? Ah, son armas. Ay, no, pero ¿qué tal si ni siquiera? A lo mejor vienen en paz y yo no voy a tocar el cuerno. ¿Y saben qué? Llegan, atacan, matan a personas de la ciudad. ¿Y quién tiene la culpa? El atalaya. Por eso, si Dios nos ha puesto por atalayas, tenemos que tocar la alarma. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias, ya se mueve solo esto. Aquí Dios nos está diciendo que gran parte de la culpa de nuestra iglesia no se esté preparando para los engaños y las trampas de Satanás recae sobre los pastores y dirigentes de nuestra denominación. Se repite de manera sorprendente lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando se encontraban en las fronteras mismas de la Canaán terrenal. El valle de Sittim era un lugar cómodo, se encontraban inactivos y no sufrían persecución de parte de sus enemigos. ¿Sí se parece hoy? ¿Verdad que no hay persecución? Pero no hay persecución para la iglesia, ¿verdad que no? Ahora, ¿qué más? Nos encontramos cómodos. Todo va sobre ruedas. ¿Han ido a campamentos últimamente de la iglesia? ¿A campamentos grandes? Yo sí he ido. Me gusta ir. Les voy a decir por qué me gusta ir. No tanto porque me gusta ir a oír la predicación, porque a veces son muy vacías, pero ¿saben qué? Me gusta ir para poder testificar y para poder hablar con quien necesite hablar. Fui a una de esas reuniones y ahí se trataron asuntos de todo tipo, menos de lo que está sucediendo en este mundo. Hace poquito, yo pensé que alguien iba a decir, miren lo que está sucediendo, hermanos, hay que prepararse. Nada. De lo único que se hablaba es cuál va a ser el nuevo plan, cómo vamos a trabajar, vamos por más, vamos pero sobre ruedas, ya somos no sé cuántos. Y vamos por más. Y luego todos les pusieron unas coronas en ese campamento. Y hablaron de los 144,000 y al final pasaron todos para que les pusieran su corona como parte de los 144,000. Todos contentos porque qué bárbaro, pero si vamos con todo, hermanos, eso es una falsedad. No es cierto. Lo único que estamos haciendo es haciendo que la gente se confíe y crea que está bien, que todo está bien. Cuando dice la sierva del Señor que todo está mal. ¿Y qué es que todo está mal? ¿La mitad? Todo. Lo único que tenemos de bueno es la verdad, que a veces ni nos la sabemos, pero bueno, por lo menos está en los libros. Pero necesitamos una piedad verdadera. Porque si no, de otra manera vamos a quedar afuera. Bueno, ahí está, ustedes saben lo que pasó con Balac, cómo Balaam le dio la idea a Balac de cómo hacer caer al pueblo en el pecado. Vinieron las mujeres estas, primero a hacerles amistad. Cuando llegaron, nadie las vio como peligro. ¿Y saben por qué? Porque llegaron en son de amistad. Hola vecinos, qué bonitos. A lo mejor vestiditas un poquito descaraditas, pero bueno, ahí venían. Y entonces aquellos, los príncipes de Israel, no sospecharon de ellas porque, pues miran, vienen en paz. Pero resulta que ellas ya tenían un plan. Seducir a los hijos de Israel para llevarlos a adorar a sus dioses y también a hacerlos caer en fornicación. ¿Lo lograron? ¿Y con quién? ¿A quiénes buscaron las mujeres? ¿Al común? No, a los príncipes. ¿Quiénes eran los príncipes? Pues los dirigentes, ¿sí o no? Bueno, esas mujeres hoy simbolizan ¿a quién? Esas mujeres simbolizan a las iglesias, a las religiones apóstatas, ¿ok? Y ya tiene rato que están coqueteando con nosotros o con los dirigentes, porque no coquetean con los de acá abajo, con los dirigentes. Y luego los dirigentes nos meten a nosotros la música de esas iglesias, el tipo de predicaciones de esas iglesias. Ya las predicaciones que se escuchan en la mayoría de los templos adventistas son las mismas que podrías escuchar en cualquier iglesia bautista, presbiteriana, pentecostés, ¿sí o no? Los mismos chistes que se dicen, pastores chistosos, cómicos, que hacen reír a todos y a todos están contentos. El mismo
las predicaciones importadas de otras religiones, la música, ¿qué se puede decir de la música? La música de las otras religiones, el modo de vestir de las otras religiones y tantas otras cosas. Creo que está sucediendo lo mismo con el pueblo de Dios que lo que sucedió antaño. Ajá. Me voy a brincar estas cosas, pero vamos a dejar aquí la anterior. No, atrás. Ahí está. ¿Qué lección? Eso está en Profetas y Reyes, página 306. Dice, ¿qué lección da esto a los hombres que ocupan hoy puestos de responsabilidad en la iglesia de Dios? ¿Cuán solemne advertencia les resulta para que reprendan fielmente los males que deshonran la causa de la verdad? Nadie entre los que se declaran depositarios de la ley de Dios se lisonjee de que la consideración que en lo exterior manifieste hacia los mandamientos le preservará del cumplimiento de la justicia divina. Nadie rehúse ser reprendido por su mal proceder, ni acuse a los siervos de Dios de ser demasiado celosos al procurar limpiar de malas acciones el campamento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como dirigentes? Limpiar de malas acciones el campamento. Y no lo vamos a limpiar de una manera áspera o grosera, sino que vamos a llamarle al pecado por su nombre. Nos vamos a aproximar al hermano, a la hermana que está en adulterio y le vamos a decir, hermana, si es que nadie lo sabe y tú lo sabes, vas y con amor le vas a ir a reprender y le vas a decir, tiene que salir de esto, hermana, porque esto deshonra la causa del Señor. No sé, no les voy a dar las palabras, pero tenemos que tratar cada cosa. No sé si se han fijado que últimamente ya no se acostumbra eso de la disciplina. Bueno, sí se acostumbra, pero nada más para los que predican la verdad. Pero la disciplina para los que pecan en la iglesia, ya nada. Yo he visto que en todos lados, hermanos que ya, pues resulta que ya vino con otra esposa y resulta que nada de nada, no pasa nada. Porque ya nadie se quiere meter en líos. No, es que reprenderlo, no, me voy a meter en líos. Y los pastores prefieren así dejarlo, ahí irlo dejando, y se va llenando el campamento ¿de qué? De pecadores. Y eso es una maldición para toda la iglesia, ¿sí o no? A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Me brinco a la parte de abajo. Aparecerá en la sencillez, Dios desea, ¿verdad?, que aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Y voy terminando. ¿Cuándo vamos a llegar a ser representantes de Dios? ¿Cuándo vamos a predicar el fuerte pregón? Porque algunos dicen, ya se está predicando el fuerte pregón, ya está cayendo la lluvia tardía. Mentira, hermanos, mentira. No es cierto. El fuerte pregón de Dios se arrepienta de sus pecados y sea entonces sellado con el Espíritu Santo para poder dar el último mensaje de amonestación al mundo, no con palabras de los labios para afuera, sino del corazón, hermanos. Entonces, de esa manera, cuando estemos exentos de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad ha hecho realmente libre a la persona, entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Y entonces se dará el último mensaje de amonestación al mundo. Amén. Y vamos terminando. Dice el Señor, y vamos ahí a Apocalipsis otra vez, ahí donde comenzamos, Apocalipsis capítulo 3. Porque de pronto al escuchar esta predicación, pues te vas a sentir un poquito desanimado por ver cómo nos encontramos y cómo nos ve Dios. Pero miren qué maravilloso Dios. Cómo termina el mensaje a la Odisea. Apocalipsis 3. Versículo 18. Vamos a leer desde el 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que cubras la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿El Señor tiene el remedio para la iglesia de la Odisea? ¿Sí o no? ¿Tiene el remedio para mi vida? Si me veo yo ahí, Él tiene el remedio. De mí debes de comprar las vestiduras blancas, el oro para que seas rico y el colirio para que veas. ¿El oro qué es? El oro son las obras de fe y de amor. ¿Qué les parece? ¿Sí nos falta fe y amor en la iglesia? Sí, ¿verdad? Las vestiduras son la justicia perfecta de Cristo manifestada en tu vida. ¿Qué te parece? Es la justicia impartida. Ese es otro asunto bien importante. Y el colirio es el discernimiento espiritual entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es error. Lo necesitamos como pueblo y como individuos lo necesitamos. Y luego sigue diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Hay esperanza para la Odisea? Amén. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando dice si alguno oye mi voz, es porque no todos van a oír la voz de Dios. Es porque la mayoría no la van a oír, pero tú puedes ser de los que sí la oigan. Tú puedes ser que ahorita que Dios te está llamando y te dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor va a entrar a tu vida, a mi vida, si hoy ponemos atención a la voz del Espíritu Santo y le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo. Y luego termina esta parte, el mensaje de la Odisea, con la promesa más grande que hay en las Escrituras para mí. Para mí. A lo mejor para ustedes hay otras cosas que les impresionan mucho, pero a mí esto me impresiona en gran manera. Dice así el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Saben lo que eso significa, hermanos? Eso significa más de lo que tú te puedes imaginar. Porque a todas las demás iglesias Dios les promete: al que venciere yo le daré que coma del árbol de la vida, al que venciere le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, al que venciere. Pero a la iglesia de la Odisea, a esa iglesia tibia, de donde Dios quiere sacar el último remanente que va a darle gloria a Dios, Dios le dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Saben lo que eso significa? Y nosotros lo leemos así, a veces no lo entendemos cuando dice así como yo he vencido. Se los digo de otra manera. Al que venciere como yo he vencido, le daré que se siente en mi trono así como yo vencí y por eso me senté en el trono de mi Padre. Debemos de vencer como venció ¿quién? Como venció Cristo. Por eso esa promesa es tan grande: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. El mismo privilegio que recibió Cristo por haber vencido es el mismo privilegio que vas a tener tú y yo si respondemos al llamado que Dios nos está haciendo. ¿Es posible? Porque por ahí algunos dicen que no, nunca vamos a dejar de pecar hasta que Cristo venga mágicamente en un abrir y cerrar de ojos. ¡Bum! Eras más o menos, pero perfecto. Así es. Pues si así fuera, ¿por qué no lo hizo con Adán y Eva? Ellos no estaban tan corrompidos como nosotros, apenas tenían un pecadito en el costal. No podía haber, pues sí, ya, o no se arrepintieron. Sí se arrepintieron. ¡Urrum! Ya santos otra vez. No, no es así. Dios quiere que esta última generación va a sacar un pueblo, a esos 144,000, que van a vivir como Cristo. ¿Entienden eso? ¿Qué les parece? ¿Si es posible o no es posible? Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Y como el que hace la obra en nosotros no somos nosotros, sino es Dios, entonces Él, que es todopoderoso, puede transformar mi miserable vida de hipócrita y mentiroso, la puede transformar en una vida para su honra y su gloria. Necesitamos creer, porque Jesús dice:
Dice ahí Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la hermana Juay, hablando de esa cita, dice que cuando un alma se somete a Dios y Dios toma posesión de esa alma y somete su voluntad a la de Él, en ese momento esa persona, al ser partícipe de la naturaleza divina, se convierte en todopoderoso. ¿Saben lo que eso significa? Que sí se puede o no se puede. Se puede. Que Dios los bendiga, hermanos.